Dios les bendiga a mis hermanos, qué bendición nuevamente la que el Señor nos permite reunirnos por estos medios. Quiero animarle a que busque su Biblia, a que llame a su familia y que podamos reunirnos este tiempo para escuchar la palabra de Dios y para adorar el nombre de Dios. Isaías capítulo 60 versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es tiempo, mi hermano, entonces que nos unamos como iglesia y que levantemos nuestra voz en alabanza y adoración al Señor. Ahora le invito, mi hermano, a que se prepare y vamos a unirnos al grupo de alabanza para adorar al Señor, para cantar al Señor en este tiempo, que su nombre es poderoso. Mi hermano, Dios le bendiga. Y vamos a acercarnos hoy a la presencia de Dios y dile: Señor, anhelo de tu espíritu en mi vida, Padre. Y hoy vengo y me postro delante de tus pies, porque allí encuentro refugio y descanso, Señor. Es el lugar en el cual puedo estar tranquilo. Dile conmigo al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies de mi corazón, a tus pies tengo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado
damos gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres bueno, Dios. Oh, mi Dios amado. Oh, gracias te damos, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Bueno, familia, un abrazo muy especial. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Y quiero que ahí donde estás le digas al Padre: Señor, abre mis ojos porque yo quiero verte a ti, Jesús. Quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. Vamos a cantarle. Dile conmigo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Dile así una vez más. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Dile al Señor ahí donde estás, tú eres santo, Jesús. Y tu amor nos rescata, Señor. Tú eres nuestro Dios. Yo quiero verte. Levanta tu voz y dile al Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Dile fuerte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor
Levanta tu voz y dile al Señor, tú eres santo, mi Dios. Y te cantamos y te adoramos a ti, nuestro Rey. Gracias, Señor. Apláudele fuerte al Rey. Amén. Yo quiero que usted y yo, ahí donde estamos, demos la gloria a Dios, honremos su presencia en este tiempo y que le pidamos que Él sea nuestra salvación. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Vamos, dígale conmigo. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Vamos. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. ¿Cómo viene conmigo? Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos todos juntos. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, vamos, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Tú eres nuestro Dios, Señor, y tu casa es el lugar donde nosotros estamos y te damos toda gloria y toda honra en esta noche, tarde, día en el que estemos viendo esta transmisión. Un aplauso para el Señor. Qué buen tiempo hemos vivido adorando y cantando al Señor. Ha sido una bendición realmente este tiempo de alabanza. Ahora, mi hermano, quiero saludarle a usted que está allí conectado con nosotros. Escríbanos sus peticiones, envíenos sus peticiones. Nosotros queremos unirnos en oración con usted por su necesidad para que el Señor responda. También, si usted desea que nosotros le llamemos, mándenos un mensaje del interno donde podamos contactarnos y posteriormente a llamarle.
También, mis hermanos, le invito a que se suscriba al canal de YouTube, a que comparta para que seamos más y cada vez podamos expandir más el reino del Señor. No siendo más, mis hermanos, pues les voy a animar y les voy a invitar a que disponga su corazón para la palabra que tenemos hoy. Para mí es un privilegio hoy presentarles a la predicadora de esta noche, la pastora Sonia Montagut desde Cornelius, Carolina del Norte, allí en Estados Unidos. Mi hermana, esta noche nos acompaña con un mensaje poderoso que va a transformar nuestras vidas. Mis hermanos, dispóngase para la predicación de la palabra. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. En estos tiempos donde la vida nos está cambiando, donde situaciones como el COVID-19 nos están obligando a pensar de una manera diferente, vivir de una forma distinta, trabajar o no trabajar probablemente, depender del Señor se vuelve nuestro más seguro refugio. Y hoy agradezco al pastor Juan y a la pastora Anitza por esta invitación que me han hecho para compartir con ustedes una corta reflexión de la palabra del Señor. Quisiera invitarles para que leamos juntos Ageo capítulo 2. Ageo se encuentra en los profetas menores, son de esos libros pequeños de la Biblia. Voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas, Ageo capítulo 2, y voy a leerles los versos 1 al verso 9. Dice: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ageo es un libro bien interesante, es un libro que se escribe después de que el pueblo de Judá fue llevado a la cautividad en Babilonia. Estuvieron 70 años allí y el Señor les ha hecho volver a la tierra. Y al volver a la tierra donde antes vivían sus antepasados, pues ya han pasado 70 años, probablemente que los que salieron cuando eran unos pequeños ya ahora son personas mayores, ¿cierto? Y los que han regresado son estas nuevas generaciones y llegan a una tierra que había sido desalojada, una ciudad que había sido destruida, y ahora tenían el reto de construir. Inicialmente llegan y hacen una primera reparación, pero bueno, se enfrentan a los adversarios de Samaria, y entonces la edificación del templo para, que es lo que encontramos en el capítulo 1, el Señor llamando al pueblo, diciéndole: oiga, ¿por qué solo han construido su casa y mi casa está desierta? Vayan a las montañas y entonces reedifíquenme la casa, y en el momento que ustedes reedifiquen mi casa, mi templo, entonces yo los bendeciré, porque ellos estaban trabajando mucho, pero no estaban recogiendo el fruto que esperaban de lo que habían sembrado, de la labor que habían realizado.
Y entonces el Señor les exhorta para que nuevamente empiecen la construcción del templo y manda a Ageo como su profeta, y entonces habla a Zorobabel, que era el gobernador, habla a Josué y habla a todo el pueblo, y todo el pueblo se anima y entonces empiezan nuevamente a construir el templo del Señor. ¿Por qué era importante reconstruir el templo? En muchas de nuestras ciudades de Colombia y especialmente en los pueblos de Antioquia, cuando se inicia o se iniciaban hace muchos años una ciudad, casi siempre giraba alrededor de la iglesia católica, ¿cierto? Entonces estaba la iglesia, estaba el parque, estaba la alcaldía, y ya todo se iba desarrollando allí alrededor, porque la iglesia de alguna manera representaba el centro y representaba la identidad. En el caso del pueblo de Israel, la idea del templo y este templo de Jerusalén era el lugar donde Dios vivía. Físicamente Dios había puesto su lugar entre ellos. Dios tenía una casa en la cual, como ellos las tenían, Él vivía. Pero todo el mundo había organizado su propia casa y la casa de Dios estaba desierta. Pero Dios les dice al pueblo: oiga, no se olviden de mi casa, y vuelvan y reedifiquen mi casa, donde yo more con ustedes. Y esto es un gran sentido de la identidad que debía tener el pueblo de Israel. Cuando no había el centro, o cuando el centro no estaba en Dios, la identidad no estaba centrada en Dios, cada uno entonces iba construyendo su casa, y en ese sentido la casa es la identidad, su identidad a su propia manera. Sí, creemos en Dios, pero Dios está allá, no se puede, es difícil. Y entonces Dios habla al pueblo y les dice: oiga, acuérdense de mi casa. Centren su identidad en mí, que yo sea el centro. Yo también quiero habitar en medio de ustedes. Y entonces el pueblo vuelve a empezar la reedificación. Sin embargo, se encontraron con un reto, y es el que nos habla el capítulo 2, y comienza en las preguntas diciendo: ¿quién ha visto esta casa como era anteriormente? Sabemos, cuando hemos visto el libro de Crónicas y el libro de Reyes, y también en gran parte del segundo libro de Samuel, la majestuosidad de la casa que construyó Salomón. Una casa con muchos tesoros, una casa del Señor llena de oro, de plata, de piedras preciosas, una casa lujosa. La casa del Señor era una casa realmente hermosa. Y cuando ellos salen a la cautividad, ¿cierto?, babilónica, entonces obviamente lo primero que despojan es todos los tesoros del templo, y hemos leído por Daniel cómo se llevaron todos los artículos del templo. Y más adelante encontramos a un rey que empieza a hacer fiestas y trae estos artículos sagrados y a tomar y a embriagarse, y Dios envía la mano que escribe allí el mensaje en la pared, porque eran los artículos sagrados que habían sido sacados de este templo. Entonces este templo estaba realmente en ruinas, y los que salieron quizás en su infancia, que recordaban la majestuosidad de este templo, ver el templo en ruinas les causaba dolor. Y seguramente había muchos que estaban, de los jóvenes que habían llegado, de las nuevas generaciones, muy animados porque el Señor les había animado a reconstruir nuevamente el templo, y estaban allí trabajando gozosos, pero obviamente no contaban con los mismos recursos que contaba Salomón y que David había acumulado por muchos años para construir este templo. Entonces probablemente todos esos materiales lujosos que inicialmente se tenían, no se tenían en este momento. Obviamente la gloria, la calidad de esta casa que se estaba reconstruyendo no era igual a la casa o al templo que Salomón estaba construyendo. Entonces estas personas que estaban reconstruyendo inicialmente con mucho ánimo, al pasar el tiempo se empezaron probablemente a desanimar, y en parte debido a esas palabras de los que habían conocido anteriormente el templo, o habían escuchado de la majestuosidad del templo, diciendo: no, es que si ustedes hubieran visto el templo anterior, si ustedes hubieran contemplado cómo brillaba con el sol, y tantas cosas que podemos imaginarnos que estas personas decían. ¿Alguna vez se ha encontrado usted con personas así? Intentando realizar el trabajo unos y otros
de alguna manera recordando el pasado y trayendo un poco de desánimo al corazón. Estamos en una situación parecida de alguna manera. Ese tema de ya no poder reunirnos en un templo, de no poder disfrutar la alabanza como la disfrutábamos antes, o de cantar todos juntos, de levantar nuestras manos juntos en un mismo lugar, de abrazarnos. No sabemos cuándo podamos volver a momentos como esos. Y aunque en estos momentos nos reunimos por Zoom, por Facebook, por YouTube, por tantas redes sociales, y gracias al Señor por estas oportunidades, muchos de nosotros podemos sentir, ay, tan bueno cuando nos reuníamos, tan bueno cuando cantábamos juntos. Pues sí nos reunimos ahorita, pero ay, es que no es igual. Ay, si hubieran estado en una alabanza en mi iglesia, si hubieran estado en un servicio en mi iglesia. Y es cierto, pero lo cierto es que en estos momentos no tenemos esos lugares. Pero necesitamos entender que el Dios que estuvo con nosotros en ese templo es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y ante este desánimo del pueblo, porque parece que se estaba deteniendo nuevamente la construcción del templo, Dios vuelve a hablar. Y Dios le vuelve a hablar a Jehú y llama a Zorobabel y llama a Josué y llama al pueblo. Y en el versículo 4 les dice, esfuércense, esfuércense, declara el Señor. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todos ustedes de la tierra, declara el Señor, y trabajad. Y la razón de esforzarse es una promesa que el Señor les hace. Yo estoy con ustedes. Si lo ven al final del versículo 4, esfuércense y trabajen, porque yo estoy con ustedes. Estos tiempos no podemos reunirnos en un templo. Muchos de nosotros hemos tenido que deshacer los contratos de arrendamiento que teníamos, porque lo más probable es que en muchos meses no podamos volvernos a reunir. Por la economía ya no podemos sostener un lugar pagando una renta de un lugar que no se utiliza. Y podemos sentirnos preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Se va a acabar la iglesia. Y entonces el Señor le dice al pueblo, esfuércense. ¿Será que es una palabra para nosotros hoy? Porque allí era el ánimo a continuar la construcción de un templo, pero ahora ya no tenemos un lugar físico que seguir construyendo, un lugar físico donde seguir reuniéndonos. Y entonces debemos seguir esforzándonos. Sí, debemos seguir esforzándonos porque el Señor está con nosotros. Un templo físico genera identidad, pero el Señor ha dicho que hoy nosotros somos la iglesia. Y admiramos mucho la iglesia en Colombia y nos gozamos de ver cómo, a pesar de los momentos que se están viviendo, las reuniones se siguen haciendo, los hermanos se siguen congregando, no en un lugar físico, pero ha habido una oportunidad muy especial. Familias que antes no podían estar juntas en un tiempo de orar, de congregarse en un servicio, ahora gracias a estos medios lo pueden hacer. Y esa es una manera de seguir construyendo la iglesia. Seguir esforzándonos porque el Señor está con nosotros. Y luego, entonces, de hacer esa promesa, en el versículo 5, el Señor le dice, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temas. En Éxodo 33, versos 14 y 16, Moisés está hablando con el Señor, porque ya el Señor le ha dicho, bueno, hay que moverse. Y el Señor le dice a Moisés, Señor, si usted no va con nosotros, no nos haga salir de este lugar. Si usted no está con nosotros, Señor, por favor, no nos lleve a ningún lugar. Y el Señor le dice, yo voy a ir contigo, Moisés. Yo te voy a acompañar. Y el Señor les está recordando esta promesa muchos años después. Mi espíritu que los sacó de Egipto, mi espíritu está con ustedes todavía. Como ha estado desde que salieron de Egipto cuando yo se lo prometí a Moisés, va a estar con ustedes hasta el día de hoy. Yo estoy con ustedes. Por eso, además de esforzarnos, no debemos tener temor. Para mí,
Estos momentos de alguna manera en cuanto al templo son la antítesis, es decir, aquí Dios estaba llamando al pueblo a construir un lugar físico. Este es el momento de no construir un lugar físico, de no tener lugares físicos por las razones en las que estamos, por la economía, por las restricciones, por la incertidumbre. Pero yo creo que el Señor todavía nos sigue llamando a construir la iglesia, no un lugar físico. Si usted tiene la oportunidad de seguir haciendo estas inversiones y tiene esta capacidad económica, gloria al Señor por eso. Pero ahorita el llamado quizás no es tanto enfocarnos en un lugar físico, sino a seguir construyendo la obra del Señor, a seguir recordando que la iglesia somos nosotros, que el Espíritu del Señor todavía permanece con nosotros, como estuvo con Moisés, como estuvo aquí con Ageo y con todo el pueblo después que llegaron del exilio babilónico, como estuvo con los discípulos los primeros años de la iglesia, como estuvo con nosotros antes del COVID-19 y como lo va a estar después del COVID-19. Por eso no debemos temer, porque el Espíritu del Señor permanece con nosotros. Y entonces el Señor le dice al pueblo, a Josué y a Zorobabel, porque ellos estaban quejando que la obra que estaban haciendo quizás no era tan gloriosa como la que estaban haciendo inicialmente los antepasados, o como la que construyó Salomón, o el mismo tabernáculo de Moisés. Quizás no eran los mismos materiales, quizás no era la misma riqueza. Pero el Señor dice, no son ustedes los que la van a llenar, la voy a llenar yo. Y Él les promete que Él llenará esta casa de gloria. Esta casa que ellos están reconstruyendo, que ahorita no la ven tan gloriosa, Él la llenará de gloria. Sabemos más adelante que Jesús vino y este templo que se inició allí, esta reconstrucción, viene Jesús y Jesús está allí y llena este lugar con su presencia, con su gloriosa presencia. Pero también sabemos que más adelante esta casa también fue llena de tesoros, que es lo que va diciendo, que el Señor traerá los tesoros de las naciones. Y el Señor les dice, miren, no se preocupen por los materiales que ven en estos momentos o que no tienen en estos momentos. Yo llenaré de gloria esta casa. Y quizás estamos preocupados, ¿cierto? Ay, ¿cuándo nos volveremos a reunir? Ay, vamos a tener que entregar nuestro templo o el lugar de reunión que teníamos. Ay, ¿cómo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a hacer más adelante otra vez para tener un lugar de reunión? Hermanos, el Señor se encargará de eso. El Señor se encargará. Como el Señor se encarga también de nuestra economía, como el Señor se encarga de nuestro bienestar. Él ha dicho que si Él sustenta las aves del cielo, si Él viste las flores del campo, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Entiendo que es preocupante no tener un trabajo, no saber cómo vamos a pagar el arriendo, no saber cómo vamos a pagar los servicios públicos, no saber cómo vamos a hacer para mercar y en fin, tantas preocupaciones que nos asaltan. Pero el Señor dice que Él llenará de gloria la casa, Él llenará de provisión. Y el verso 8 da la razón, porque la plata, porque el oro son de Él, son de Él. A Él le pertenecen todos los tesoros de la tierra y el Señor tiene el poder para sustentarnos. Y hay una promesa muy bonita en el verso 9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y lo otro, que Él llenará de paz esta casa. Como les decía, es preocupante no tener un lugar físico, ¿cierto? Porque el asunto no es que tenemos un lugar abandonado. El asunto es que hemos tenido que dejar el lugar donde nos reuníamos. El asunto es que tenemos incertidumbre frente a si vamos a podernos volver a reunir en un templo o no. Pero el Señor ha dicho, esfuércense. El Señor ha dicho, no teman que mi espíritu está con ustedes. El Señor ha dicho, yo llenaré esta casa. El Señor ha dicho, la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor ha dicho, yo les daré paz. Y en Efesios, el Señor Jesús dice que
ya no es un edificio, sino que ese edificio ahora somos nosotros. Efesios capítulo 2, el verso 19 dice: así pues ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois ciudadanos de los santos, sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Rico tener un templo físico, espectacular tener un edificio en el cual volvernos a reunir, pero el Señor está más interesado en nosotros, porque ahora nuestro cuerpo es su templo. Él vive ahora en nosotros y Él desea que nosotros seamos edificados para la morada de Dios en el Espíritu. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos entonces ahora en ser edificados como su morada. El Señor quiere que nosotros ahora no temamos y que permitamos que su Espíritu esté en nosotros. Él nos sustentará. El verso 20 del capítulo 3 dice: y aquel que es poderoso para hacer, Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. El Señor es poderoso para hacer más allá de lo que entendemos. Pero saben, anteriormente Él ha dicho en el verso 14, empieza del capítulo 3 de Efesios, diciendo Pablo: mire, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que les conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es cierto, ya no tenemos reuniones como antes. Ya no tenemos tiempos de alabanza gloriosos como antes. Ya no tenemos tiempo de compartir comidas, de reunirnos, a ayunar juntos, a vigilar juntos, a adorar juntos al Señor. Es cierto, ya esos momentos no están y no sabemos cuándo volverán. Y podemos sentir: ay, nos reunimos, pero es que no es igual. Pero hermanos, animémonos a seguir haciéndolo. No dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos, no dejemos de seguir siendo edificados para esa morada de Dios en el Espíritu. Algún día el Señor nos permitirá tener nuevamente un lugar físico donde reunirnos, y ese día será glorioso. Pero mientras ese día llega, que cada hogar nuestro sea un santuario de adoración al Señor. Que la habitación de nuestro hogar siga siendo ese lugar maravilloso donde nos encontramos con el Señor. Que la sala de nuestra casa sea ese atrio de alabanza donde podemos cantar al Señor, donde podamos poner música que exalta al Señor y estar siendo edificados como esa morada de Dios. El Espíritu de Dios sigue estando con nosotros. No tengamos temor. El Espíritu de Dios sigue guiándonos, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos el camino. Esforcémonos. Este es el tiempo de hablar a nuestra familia de cuál es el Dios que amamos, pero ya no con las palabras, con los actos. Cuando vean en nosotros esa actitud de adoración,
esa intimidad, ese gozo, y trasladamos, ya no es el templo allá donde nos reuníamos los fines de semana, sino ahora es nuestra casa, ese precioso santuario que estamos levantando al Señor con estas familias que amamos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con los suegros, con los cuñados, en fin, no sé con quién viva usted, pero que su casa, mi casa, sea edificada como un santuario al Señor, porque nosotros somos ese edificio del Señor, porque estamos siendo edificados en Él. Hermanos, no tengamos temor, no nos desanimemos. El mismo Dios que adoramos allá en el templo es el mismo Dios que adoramos acá en nuestra casa, y el mismo Dios que estamos adorando juntos a través del internet, a través de los videos, a través del Zoom, a través del Facebook. No podemos dejar de ser edificados. Y el Señor le dijo a Josué, a Zorobabel y a todo el pueblo: anímense, esfuércese. No son iguales, pero aún el Señor está con nosotros. Y seguro que en el momento que el Señor nos permita volvernos a reunir, será un momento glorioso, será un momento maravilloso. No sabemos cuándo venga el Señor. No sabemos si volveremos a reunirnos en un lugar físico o nuestra próxima reunión será arriba en los cielos. Yo creo que es un tiempo que el Señor está dando la oportunidad a muchos que antes no tenían tiempo de escuchar al Señor, de escucharlo. Un tiempo en el que esta palabra de Dios se está predicando en muchos idiomas, en muchos lenguajes. Se está anunciando por todas partes señales de la venida del Señor. Así que estemos preparados. Puede que nuestra próxima reunión sea en ese lugar celestial que el Señor tiene para nosotros. Pero mientras ese momento llega, sigamos creyendo que el Señor está con nosotros, que como estuvo cuando nos podíamos reunir en el templo, está con nosotros en estos momentos y lo estará más adelante. Así que, hermanos, les invito a seguir esforzándose, les invito a no tener temor, a seguir siendo avivados en el poder del Espíritu Santo, a seguir siendo edificados como esa casa, esa morada de Dios. Pidámosle al Señor para nuestras necesidades, porque Él ha dicho que suyo es el oro, que suya es la plata, y que Él tendrá cuidado de llenar su casa. Así que es importante que no nos desanimemos ni nos dejemos desanimar quizás por otras personas que están diciendo: ay, pero es que ya no va a ser igual, ay, ¿qué va a ocurrir? El futuro está en las manos del Señor. Solo el Señor sabe lo que vendrá. Así que ánimo, mis amados hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor les bendiga y deseo que sigan siendo edificados para esa morada del Señor, que su casa sea un santuario para la gloria del Señor. Les amo mucho. Bendiciones. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial que nos permites, por tu palabra, Señor, que es maravillosa. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Amén, amén. Mis hermanos, qué bendición este tiempo de palabra, este tiempo en el que escuchamos la voz del Señor hablando a nuestro corazón. Agradezco a la pastora Sonia, un abrazo a su familia allí en Estados Unidos. Muchas gracias por este mensaje que han traído a nosotros de parte del Señor. Mis hermanos, recuerden, mañana a 10 de la mañana estaremos nuevamente en este lugar, por este medio. En nuestra escuela dominical tendremos al pastor Luis Carlos mañana con nosotros también desde allí de Estados Unidos, así que prepare su corazón para que sea un tiempo especial de alabanza, el tiempo de los niños, el tiempo de la predicación. Mañana será un día en el que también escucharemos la voz del Señor hablando a nuestro corazón. Mis hermanos, un abrazo, deseando que siempre el Señor les acompañe, deseando que siempre puedan ver la gloria del Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos adorar y exaltar tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Permite, Señor, que podamos descansar. Permite que esta noche podamos ver, Señor, tu cuidado. Y permítenos mañana seguir, Señor, viendo tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.